Buenos días a todos y muchas gracias a todas las personas que os habéis desplazado de manera presencial a las oficinas de FADE y también a todas las personas que os estáis conectando de manera online. Damos comienzo al webinar de cómo reducir tu huella digital y hacer más eficiente tu infraestructura tecnológica. Este era un webinar que tenemos ganas de hacer desde FADE por la necesidad que vemos en las empresas que cada vez están migrando más al mundo cloud y intentar ayudarles en que lo hagan de una manera más eficiente, más optimizada, primero para reducir, pues, como nos va a explicar la empresa Les Dan Free, reducir pues su gasto, el número de euros que gastan en su infraestructura tecnológica y también, como van a explicar, también el tema de reducir la huella digital de cara a una normativa europea que pueda venir. Doy también las gracias a Compromiso 21, a Reyes Teñán, a la directora de Compromiso Asturias 21, que, bueno, pues como siempre colaboran con nosotros de manera que siempre agradecemos de FADE, ¿no? En este tipo de webinar y en bueno, pues en esta jornada no es menos y han colaborado con nosotros. Entonces empezamos, Reyes, si quieres contigo, te damos Bueno, unas palabrinas. gracias a Sí, vosotros, en todo caso, sí. Jorge, y también a la empresa que hoy va a estar con nosotros. Desde Compromiso Asturias 21, nosotros lo que en los valores que trabajamos sobre todo es en la colaboración, en el compromiso y la generosidad, ¿no? Y en base a eso tenemos un grupo, un ecosistema de profesionales asturianos en el exterior conectados con los asturianos aquí en Asturias para retornar conocimiento y experiencias que vayan en pro del desarrollo de la región. Dentro de diversas iniciativas que desarrollamos, una de ellas es uno de nuestros think tanks que está centrado en tecnología, en el cual colaboramos con FADE o FADE con nosotros. Somos, obviamente, ahí vamos de la mano también con otras organizaciones asturianas y, obviamente, con un grupo de profesionales, entre los que hace unos días tuvimos una sesión y valoramos este tipo de webinars como el que vamos a tener hoy por varios motivos. En primer lugar, porque estamos hablando de fomentar el emprendimiento en empresas de base tecnológica en Asturias. Para nosotros es importante, ¿no? Dar y difundir, ¿no? este mensaje para que las empresas como esta startup que va ahora a continuación a presentarse, bueno, pueda explicar un poco qué valor ofrece a las empresas, en este caso, para implementarse y para desarrollar estas empresas, que son las que al final van a mejorar, en este caso, su rendimiento, su sostenibilidad, su economía, y esto puede dar lugar a más valor y a ser más competitivos en el mercado, ¿no? Así que para nosotros es fundamental. Hoy también quiero decir que el coordinador del think tank de tecnología, Roberto Díaz Estrada, no ha podido acompañarnos hoy. Excuso su presencia, le hubiese gustado mucho estar aquí hoy, pero no ha podido ser. Y bueno, soy yo la encargada un poco de difundir, ¿no?, entre nuestro ecosistema este webinar, y os doy la enhorabuena y espero también ilustrarme con lo que nos vais a explicar, ¿no?, que consideramos que es fundamental desde el punto de vista del emprendimiento, desde el punto de vista de la eficiencia de las empresas y de la sostenibilidad. Perfecto, Así muchas que, gracias, Reyes. gracias. Pues si queréis, damos que suban los artistas de esta jornada. Eh, Tenemos con nosotros a Ismael Pastor, que es responsable comercial de la empresa Les Dan Free, y tenemos también a Víctor García, administrador de infraestructura cloud, experto pues en las tres nubes que existen, ¿no? La nube de Azure, Google Cloud, la parte de Amazon Web Services y la parte mismamente de Microsoft en Azure. La idea es no va a ser una jornada al uso, la idea es hacerles una pequeña entrevista, una serie de preguntas que pues desde FADE consideramos que son interesantes y que nos vayan respondiendo, ¿no? Cómo van ayudando a las empresas. Pero antes de empezar, os robo 2 minutos para explicaros un poco los servicios de la oficina Acelera Pyme. A ver, deja compartir pantalla. Compartir. Vale. Dejarme explicar eso, en qué es la oficina Acelera Pyme de FADE y en qué marco se engloba la oficina. Nada, comentaros que la red de oficinas Acelera Pyme pues es un proyecto promovido por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y se engloban dentro de la estrategia Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 del Gobierno de España, con la que se pretende impulsar las reformas y transformaciones necesarias para avanzar en el proceso de digitalización. Las actuaciones están financiadas con cargo al Programa Operativo Crecimiento Inteligente, Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER, del periodo de programación 2021-2027.
Los objetivos que persigue FADE dentro de esta oficina, pues son tres, ¿no? Es impulsar la transformación digital, la innovación en autónomos, emprendedores y startups. Esto no quiere decir que no trabajemos con las grandes empresas, pero entendemos que las pequeñas empresas son las que más dificultades tienen para acceder a temas de digitalización y por eso ponemos foco en ellas. También con toda la información que estamos detectando, gracias a los asesoramientos, jornadas, talleres, encuentros tecnológicos y todas las empresas que os estáis acercando a la oficina, esta información la queremos usar para colaborar con el Principado en diseñar y mejorar la estrategia tanto de innovación y digitalización bueno, pues del Principado, tanto de este año como de los siguientes. Y el tercer punto es sumar esfuerzos, ¿no? No queremos ser una oficina, una isla independiente e intentamos colaborar con el resto de iniciativas, tanto público como privadas, que hay en el resto de la región. En cuanto a las acciones a desarrollar, pues hacemos 4 grandes acciones. Lo primero son jornadas como estas, en las que intentamos que empresas punteras, como es el caso de Les Dan Free, pues nos acerquen la tecnología, ¿no? Nos expliquen cómo la tecnología puede mejorar nuestras empresas. También estamos haciendo talleres más de nicho en el que cogemos herramientas, soluciones y explicamos cómo sobre todo la pyme puede utilizarla. En este caso es verdad que estamos últimamente bastante focalizados en todas las herramientas y el ecosistema que hay de inteligencia artificial. Hacemos encuentros entre oferta y demanda tecnológica en el cuales por sectores o por tipo de ayudas pues intentamos que una serie de empresas muestren las soluciones y herramientas al sector. En este caso intentamos que esas empresas sean del ámbito asturiano. Tened en cuenta que el sector IT es un sector bastante fuerte aquí en Asturias y no siempre las empresas en Asturias que podéis ser demandantes de tecnología las conocéis. Entonces la idea es pues ponernos en contacto y que veáis cómo ya hay soluciones, herramientas para vuestro sector para, bueno, pues para ayudaros a digitalizaros. Y la última, y quizás la parte más importante de la oficina Celerapyme, es la fuerte pata que tenemos de asesoramiento. En la última slide os enseño cómo nos podéis contactar, pero que sepáis que podéis contactar a la oficina Celerapyme para cualquier tipo de ayuda tecnológica, como también una línea que nos está funcionando muy bien es el tipo de ayudas. Pensar que vivimos un momento muy bueno en cuanto a las ayudas regionales, nacionales y de índole europeo. Entonces estamos ayudando a un montón de empresas a estudiando su caso y asesorándoles a qué tipo de empresas pueden, bueno, pues pueden optar. Desde FADE entendemos nuestra oficina como un proyecto a nivel de región. Tenemos la suerte que más de 100 entes, tanto públicos como privados, nos han mostrado su apoyo y están colaborando con la oficina. Tenemos también la suerte de contar con 81 asociaciones que representan a más de 50.000 empresas que nos ayudan en la materia, en las tareas de difusión y sobre todo pues ir definiendo todos estos talleres y jornadas, ver un poco las necesidades de la región para definir lo mejor posible todos estos encuentros tecnológicos. Intentamos prestar atención específica a las zonas oriental y occidental. Mismamente ayer estuvimos en Llanes. Pues entendemos que las empresas que estáis en el centro de Asturias, pues lo tenéis mucho más fácil, ¿no? Para optar pues, a jornadas, a formaciones. Por eso intentamos irnos pues a las salas occidental y oriental de Asturias. Y estamos prestando especial atención a contar con talento femenino tanto en las ponencias como en la asistencia de las jornadas. Lo último, ¿cómo nos podéis contactar? Tenéis 3 vías. El teléfono 985 23 21 05. No os preocupéis, no tenéis que tomar nota de nada porque cuando finalicemos esta reunión está siendo grabada, ya a los 2 o 3 días de finalizar os mandaremos un correo a todas las personas inscritas, tanto de manera presencial como online, donde podréis ver la grabación de la sesión y donde también los materiales que se utilizan en la sesión, entre ellos pues esta presentación con los datos de la oficina Celerapyme, os llegará también. Entonces ahí tendréis esta información. Pero que sepáis que nos podéis contactar vía telefónica 985 23 21 05 y preguntáis por cualquiera de los recursos de la oficina Celerapyme. Nos podéis mandar un correo al correo acelerapyme@fade.es y también dentro de la página web de FADE tenemos una sección especial, una landing page dedicada a Acelerapyme donde tenéis la agenda de actividades, la explicación de la oficina, tema de recursos y tenéis una sección específica donde podéis agendar desde la página web las sesiones de asesoramiento con los diferentes recursos que tenemos en la oficina. Y os repito, estas sesiones pueden ser de herramientas o soluciones tecnológicas, desde planes de digitalización, pero también esta parte de ayudas que está funcionando muy bien y que gran parte de los asesoramientos que estamos haciendo es ayudaros a explicar qué tipo de ayudas están disponibles para vuestro sector. Lo dicho, toda esta información os llegará por correo
Y con esto, nada, terminamos la presentación y podemos empezar ya con Víctor y con Ismael. Déjame dejar de compartir. Vamos a poner también de fondo el vídeo que... Vale. Vale, pues la primera pregunta, bueno, antes quería empezar con vosotros que hagáis una pequeña descripción de la empresa. Es una empresa joven, vamos a decir startups, aunque bueno, ya sois unos cuantos trabajadores, yo ya no diría yo creo que ya se os puede definir como empresa consolidada. Si nos podéis dar una pequeña explicación de quiénes sois y a qué os dedicáis. Por supuesto, Jorge. Bueno, lo primero me gustaría agradecer a FADE y a Acelera Pyme el que hayáis organizado esta ponencia, la dedicación que le habéis puesto y la predisposición a atendernos en todo momento. Por comenzar un poquito, como bien has mencionado, nosotros somos Less Than Three, somos una empresa, una startup asturiana, tenemos sede aquí en Oviedo, cerquita de la Catedral. Estamos especializados en arquitectura cloud, en observabilidad. Y dentro de la arquitectura cloud y de la observabilidad tocamos distintas metodologías o disciplinas. Entre ellas tocaríamos la parte de DevOps, que está orientado a la automatización y a la escalabilidad de la infraestructura tecnológica. Luego tendríamos la siguiente pata, que sería FinOps, para el ahorro de los costes, que no se disparen los costes de las máquinas virtuales desplegadas en la nube o de los servidores que tengamos on-premise. Y luego tendríamos las últimas dos patas, que sería SecOps, para la seguridad cloud, que no haya fugas de información, sobre todo cuando tratamos con datos de clientes finales. Y por último, GreenOps, que es un poquito lo que vamos a atender hoy aquí, que es toda la parte de la huella de carbono digital, muy vinculada a la metodología FinOps. Están estrechamente relacionadas. Justo que comentas, ¿y qué es la huella digital? Para las empresas que tenemos aquí tanto presenciales online, Sí. ese concepto que ya empieza a aparecer mucho empresa, ¿no? Y que incluso desde la Unión Europea ya se empieza a poner foco en ello, ¿no? Como consumidora de recursos, ¿cómo definiríamos qué es la huella digital de una empresa? Pues muy buena pregunta. Bueno, como todos bien sabemos ya, la sostenibilidad o el concepto de sostenibilidad es algo que empezó a finales de los años 90, se ha ido asentando a lo largo con la entrada del nuevo milenio. Y esta sostenibilidad tradicional, pues como bien sabemos, está cada vez más interiorizada. La gran mayoría de nosotros somos conocedores de que no hay que deforestar los bosques, de que no hay que tirar o desperdiciar el papel higiénico, por ejemplo, o que no hay que contaminar los mares, ¿no? Con plásticos o con cualquier otro residuo. Sin embargo, paralelamente, mientras ha habido una creciente concienciación, tanto individual como colectiva, en la sociedad occidental con respecto a la sostenibilidad, hemos ido avanzando en cuanto a la implementación de nuevas tecnologías. Esta implementación de nuevas tecnologías lo que ha implicado es pues, habilitar nuevos servidores, centros de datos, para que estas nuevas tecnologías se puedan sustentar en la nube. ¿Qué sucede? Cuando conectamos estas tecnologías a los servidores o a los centros de datos, dichos servidores y centros de datos están conectados a la red eléctrica. Como están conectados a la red eléctrica, el uso de dichas tecnologías implica un consumo energético. Si no controlamos debidamente este consumo energético, pues tenemos un impacto medioambiental hasta cierto punto severo. ¿Vale? Es ahí donde entra entonces el concepto de huella de carbono digital. Serían todos los gases de efecto invernadero generados por los productos o tecnologías digitales que cada vez utilizamos más a menudo tanto en nuestra vida laboral como en nuestra vida personal. Vale, o sea que entendemos que al final lo que comentamos, reduciendo esa huella digital, pues reduces tu impacto, no vamos a decir medioambiental, y también vas reduciendo tus costes. Eso es. ¿Y cómo dirías que la tecnología GreenOps ayuda a esta reducción de la huella digital? Muy buena pregunta. GreenOps, como comentaba, es una metodología, es una forma de ver la tecnología. Entonces, GreenOps lo que consiste en lo siguiente. Si nosotros realmente voy a tirar, por ejemplo, del sistema de producción industrial. Si tenemos un sistema de producción industrial en una fábrica, ¿no? Con un software que monitoriza en tiempo real todas las variables que entran en acción cuando se produce pues, cualquier tipo de producto, cualquier tipo de elemento. Estos datos, para que se puedan recopilar y se puedan analizar, se requiere de esos servidores o esos centros de datos para poder analizarlos con detalle, ¿vale? Tenemos que tener muy claro cuál es el volumen de centros de datos o de servidores que tenemos que tener activos para que estos datos se puedan monitorizar. No es necesario levantar a lo mejor 100 máquinas virtuales para monitorizar, me lo invento, 100 millones de datos numéricos. A lo mejor con 90 podemos monitorizar los mismos datos sin entrar en un sobrecoste y en una sobredimensión de lo que son los recursos energéticos. Estaríamos reduciendo de 100 servidores a 90, por lo tanto, reducimos por un lado los costes y por otro lado el impacto medioambiental. Y esta tecnología que nos acabas de explicar,
¿qué diferencia tiene respecto a otras soluciones que hay en el mercado? Porque, bueno, al final, el hacer eficiente tu infraestructura tecnológica es algo que se iba escuchando hace años y ya es algo que hacen las empresas. ¿Qué diferencia tiene esta tecnología respecto a otras opciones que hay en el mercado? La principal diferencia con respecto a otras metodologías o tecnologías que ya hay en el mercado, como por ejemplo DevOps o SecOps, incluso FinOps, que ya llevan un tiempo implementadas en distintas empresas, sobre todo en empresas norteamericanas donde surgieron estas metodologías o tendencias, GreenOps pone el foco directamente en la sostenibilidad y en el impacto medioambiental, de tal manera que el foco como tal no es la reducción de costes, aunque esté estrechamente vinculada a la parte FinOps, sino puramente reducir el impacto medioambiental de los productos digitales, de las tecnologías que utilizamos en nuestro día a día. Vuelvo a lo mismo, desde un sistema de producción industrial donde tenemos pues, una serie de software para esta monitorización, para ver todas las variables, o incluso casos más cercanos como puede ser un CRM para la gestión de clientes, un ERP para el control financiero, incluso software para la gestión logística de stocks, etc. Todo este tipo de tecnologías, al implicar unos servidores en la nube, consumen energía. Entonces, GreenOps entra ahí de lleno. Y podrías compartir, vale, una vez que hemos visto qué es la huella digital, cómo GreenOps ayuda a reducir esta huella digital, ¿podríais darnos algún ejemplo práctico, aterrizado de alguna empresa que gracias a esta tecnología haya reducido la huella digital y cómo se ha producido, cómo ha sido el proceso de reducción? Sí, si quieres, Víctor, bueno, yo puedo dar algún Sí. caso, pero en este caso, Víctor, al estar en el día a día de los proyectos, puede dar más contexto. Sí, bueno, hay ejemplos concretos, ¿no? Muchas veces los servidores se mantienen levantados 24 horas al día, ¿no? Y muchas veces, por comodidad, están levantados ese periodo, ¿no? Pero luego los equipos de trabajo no trabajan fines de semana o no trabajan por las noches. Algo tan simple como poner un arrancado y apagado automático te permite que tú esas horas no tienes esos servicios levantados, con lo que estás ahorrando en la factura y estás ahorrando en el consumo energético. Ese es un caso de uso que en casi todas las empresas nos encontramos. Y otro caso de uso que va similar a ese son con los picos de carga. Los servidores suelen estar sobredimensionados, tienen unas capacidades para trabajar con un volumen de datos alto, pero a lo mejor solo es de 10 a 12. Es un pico pequeño. Entonces, con sistemas de autoescalado, tú levantas lo que necesitas esas 2 horas, ese pico de carga, y luego bajas esos recursos para el resto de horas. Son dos casos muy prácticos y que nos encontramos en todas las empresas. A ver si es verdad que al final te pones a pensarlo. Lo que dices tú, hay muchas empresas que al final su horario termina un viernes a las 2:30 y hasta el lunes a primera hora nadie se conecta o no hay actividad. Entonces, bueno, al final sí que es verdad que puede que haya una mentalidad de ir apagando los ordenadores de los usuarios, pero los servidores se dejan encendidos el fin de semana. O justo lo que comentabas, muchas veces la actividad es solamente por la mañana o incluso hasta las 2, 3 de la tarde, pues el resto del día, hasta el día siguiente a las 2 de la mañana, te podrías ahorrar un montón de recursos, bueno, porque no necesitas tener el 100% de tus recursos encendidos. Eso es. De hecho, Jorge, hay también otro caso que se me viene a la mente con respecto a estos casos prácticos, ¿no?, de uso. Nosotros, dentro de las distintas tipologías de clientes que tenemos en Less Than 3, tenemos algún cliente del sector energético. Concretamente uno, no puedo decir el nombre, ¿no?, por protección de datos y privacidad, pero es uno con presencia no solo nacional, sino internacional. Como todos bien sabemos, cuando uno contrata el suministro de luz y gas, envían a principios de mes o cuando tú lo tengas gestionado con el proveedor la factura. Hace años te enviaban la factura por correo tradicional, que era la carta, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, ya hemos asimilado esa sostenibilidad tradicional, ¿no?, de no hay que malgastar papel. Por lo tanto, muchas de estas empresas han creado lo que es mi área de cliente, mi zona personal, de tal manera que tú, introduciendo el DNI y tu contraseña, pues puedes acceder directamente a tu consumo y a tu factura. ¿Qué sucede? Normalmente la gente suele acceder a mi consumo o a la factura a principios de mes, porque es cuando realmente ves el cargo en el banco. Entonces, esta empresa en concreto lo que aplicó fue precisamente este autoescalado dinámico, es decir, no voy a tener, me lo invento, 56 servidores levantados durante todo el mes porque realmente solo los necesito a principios. Luego puedo reducirlos a 32 y de esta manera disminuyo tanto el coste como el impacto medioambiental. Eso es. Vale, o sea, el primer consejo que podemos lanzar es, bueno, pues que las empresas se miren cuanto antes cómo, al final casi todas las empresas tienen servidores en la nube. Bueno, pues cuál es la dedicación de esos servidores, si de verdad todos esos recursos que tienen activos se están utilizando y cuál es el tiempo de encendido de esas máquinas. Vale.
Y si nos vamos a tecnología DevOps, ¿qué nos contáis? Bueno, si podéis hacer una pequeña explicación de qué es DevOps, que al final, bueno, pues es un término que empieza a aparecer desde hace ya, vamos a decir, meses o años en prensa, ¿no? No solamente ya en la prensa especializada tecnológica, sino pues vamos a decir, en la prensa diaria. Si podéis hacer, pues empezar dando una pequeña descripción qué es DevOps y cómo esto también ayuda a mejorar las operaciones del día a día de las empresas. Sí, DevOps es, por así decirlo, la metodología original, ¿no? Que es lo que fundó todo. A partir de ahí se derivaron las distintas subdisciplinas, ¿no? O submetodologías. DevOps nace con la idea de unir a los departamentos de desarrollo y operaciones, concretamente dentro del área tecnológica. ¿Esto qué implica? Implica un alto grado de automatización. En la medida en la que tú aplicas un alto grado de automatización, reduces las incidencias que puedan producirse a través de la intervención humana. ¿Vale? Sería como comparar dentro de una cadena de montaje, por ejemplo en el sector industrial o agroalimentario, el que si tú realmente no tienes una maquinaria avanzada automatizada que se encargue de ir poniendo los distintos engranajes y dependes de una intervención más manual, eres susceptible a que X motivos, por ejemplo, un trabajador se puede poner enfermo, no asistir al puesto de trabajo y esa parte de la línea productiva se ve interrumpida. ¿Vale? Entonces, lo que evitamos con DevOps es precisamente eso, el que no se interrumpan las operaciones de cualquier producto tecnológico, que en todo momento esté operativo y no haya caídas en el sistema que pueda afectar tanto a la rentabilidad de la empresa como a la experiencia de los clientes o de los usuarios. O sea, entonces entendemos que DevOps es algo aplicable o aterrizable a cualquier tipo de empresa o administración pública, o sea, cualquier empresa que sea demandante de soluciones tecnológicas. Sí, al final es una filosofía que va ligada al ciclo de vida del producto, ¿no? Desde que arrancas con el producto hasta que lo entregas, ¿no? Entonces hay distintas fases donde es lo que dice Isma, entra la automatización, ¿no? Lo que sería en el despliegue y la integración. Antes y todavía se sigue haciendo, los despliegues, las fases a producción se hacían manualmente, una persona en un horario valle subía esa nueva versión del producto. Con el ciclo de vida de la filosofía de DevOps, eso ya está automatizado. Entonces, tú una vez que pasas una serie de pruebas, la siguiente fase es el despliegue automatizado y evitas muchas veces el error humano, porque muchas veces es inevitable. O sea, que ese sería un ejemplo muy claro, ¿no? La puesta en producción siempre es un dolor para las empresas, siempre lo que dices tú, pues a veces incluso hay que apagar aplicaciones o tiempo de no disponibilidad. Sí. El tener eso bien automatizado para que cuando tengas unas aplicaciones y las veas mejorando, el poner en producción nuevos desarrollos sea de manera automática. Claro, sí. Es más costoso a la hora de ponerlo en marcha, pero una vez que está puesto en marcha, va todo más fluido. Entonces, empresas que utilizan ciclos de vida con filosofía de DevOps pasan, antes eran cada año se hacía una nueva versión, ahora son versiones mensuales a lo mejor, porque tú sabes que no va a fallar nada. Tú has asegurado que las pruebas han funcionado y en el despliegue no tienes el problema. Que al final me imagino que vaya muy ligado a también esta metodología Agile que están aplicando las empresas de, bueno, no esperar a hacer grandes desarrollos para poner en producción, sino lo que tengas, ir poniendo. Vale, y el resto de tecnologías que comentasteis, SecOps y FinOps, ¿cómo se relacionan entre ellas? ¿Cuál es el ecosistema al final entre estas cuatro tecnologías? Sí, luego tendríamos efectivamente las últimas dos variantes, ¿no? Tendríamos, por un lado, SecOps, muy relevante en cuanto a la protección de los sistemas tecnológicos digitales, evitando, por un lado, que haya intrusiones que no queramos, personas externas, ¿no?, a la organización y que puedan presentar vulnerabilidades para la empresa, ¿no?, riesgos para la empresa. Un ejemplo muy concreto. Imaginemos que estamos en una fábrica de coches, de aviones, de lo que sea. Tenemos el sistema automatizado al máximo, de tal manera que la intervención humana está más orientada, pues, a labores de control y supervisión, más que a lo que es el montar el avión o el montar el coche. ¿Vale? Entonces, entra un operario en la fábrica y tú tienes con un simple clic la opción de decir, vale, quiero una intensidad de producción del 50% o quiero una intensidad de producción del 80%. Si nosotros no fortalecemos bien la seguridad cloud o la seguridad de nuestros dispositivos digitales, puede haber una intrusión y esta intrusión puede afectar al nivel de producción, porque esa persona también puede modificar el nivel de producción con un simple clic al estar introduciéndose en el sistema, de tal manera que puede desbarajustarte todos los planes productivos. Tú a lo mejor tienes la intención de producir a un 50%, cuando de repente alguien se te conecta y te produce al 100%. Entonces estamos entrando en pérdidas económicas bastante importantes.
Esa es o a la inversa, ¿no? A lo mejor tenemos una demanda muy alta, tenemos que estar a un 150 de producción, incluso desplegando recursos adicionales, y esta intrusión lo que hace es disminuir la producción a un 25 o a un 10%, de tal manera que no cubrimos la demanda y también estaríamos entrando en pérdidas económicas muy importantes para la empresa, además de afectar a la reputación por no poder cumplir la demanda de mercado, la cuota de mercado. Vale. Para aplicar todo este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Las empresas necesitan tener departamentos de IT potentes o esto puede ser aplicable por cualquier empresa que tenga pues, servidores, que tenga máquinas, que tenga mundo cloud, aunque no tenga un departamento de IT muy potente detrás? ¿Esto es para todo tipo de empresas, solamente para empresas que tengan un departamento de IT que puedan estar pendiente de estas tecnologías? No es excluyente. Lo principal para poder aplicar estas metodologías es, en primer lugar, tener la predisposición, ¿no?, a querer aplicarlas, tener la intención de aplicarlas. Sí que es cierto que da muchos puntos el tener un departamento tecnológico con conocimientos avanzados en estas áreas, pero no es un factor fundamental. Nosotros tenemos muchos clientes que, si bien es cierto, el CTO o el CIO tiene conocimientos hasta cierto punto muy avanzados de todo esto, necesita de un asesoramiento externo, de un equipo de profesionales que le dé ese soporte, ¿vale?, para poder sacar todo el trabajo adelante. Entonces, no es necesario como tal tener ni una gran capacidad económica, ni tampoco un gran equipo IT detrás. Pero sí que es cierto que bueno, ayuda a que esto salga más fluido. Por eso es donde nosotros también entramos en muchas ocasiones, ¿no? Vemos que nuestros clientes, aparte de tener que encargarse de toda la parte DevOps, de toda la parte FinOps, de todo lo que tenga que ver con la arquitectura cloud, también tienen que programar, también tienen que hacer gestiones con clientes, tienen que realizar muchas tareas, ¿vale? A nivel no solo operativo, sino también tecnológico. Entonces es ahí donde entran empresas como la nuestra, para darles ese soporte y esa tranquilidad de tú puedes dedicarte a las cosas verdaderamente importantes para tu nicho de negocio y nosotros nos damos ese soporte detrás como si fuéramos una extensión del equipo IT. O sea que al final el departamento IT se podría centrar en seguir dando, bueno, que la empresa siga avanzando, ¿no? Siga en pie, soporte a usuarios o a las aplicaciones. Y en este caso, bueno, en vuestro caso, vosotros daréis el soporte para seguir optimizando y asegurar que su estructura cloud, bueno, Eso pues es. sea lo más óptima posible. Vale, comentaste antes el tema de la observabilidad. ¿Por qué es importante en este tipo y sobre todo en este tipo de contextos y sobre todo en el sector industrial? Sí, la observabilidad es un concepto que va más allá de la monitorización, ¿vale? Es algo crucial, concretamente en el sector industrial, por la cantidad de variables o el gran volumen de datos que se manejan en estos entornos. La observabilidad lo que nos ayuda es a establecer unos sistemas de monitorización avanzada, interrelacionados entre sí, que analizan las variables no de manera independiente, sino correlacionada. ¿Esto qué implica? Que podemos prevenir incidencias antes de que sucedan. ¿Vale? De tal manera que podemos reaccionar antes, como el dicho, ¿no?, que siempre funciona, prevenir antes que curar, ¿no? Esto es lo que implica la observabilidad. Puedes ver qué ha fallado en cuanto que tienes todo el histórico de datos, puedes ver qué está fallando en tiempo real y a partir de ahí puedes determinar qué va a fallar o qué puede fallar a lo largo de las próximas horas o de las próximas semanas, con todos los datos que tienes sobre la mesa. Si además le metemos una capa de inteligencia artificial, que está a día de hoy en boca de todos, ¿no?, con ChatGPT y con otras herramientas que están surgiendo, pues terminamos de cerrar el ciclo, un ciclo que de por sí ya es completo, ¿no?, pero ya cerrado del todo con la inteligencia artificial, lo que logramos es que hay unas recomendaciones estratégicas muy objetivas, muy basadas en datos, donde no entran en juego ni emociones ni sesgos, y a partir de ahí la empresa puede tomar las mejores decisiones productivas. Vale. ¿Qué dirías, volviendo al tema de GreenOps, qué dirías que son los inconvenientes para una empresa de no aplicar esta tecnología? O sea, al final, el seguir con toda la estructura el 100% del tiempo en pie, con todos los recursos utilizados el 100% del tiempo. ¿Cuál dirías que son los desafíos de no aplicar este tipo de mejoras? Pues el primer desafío que se encontraría cualquier empresa de no aplicar esta metodología Greenhouse y las distintas subdisciplinas sería toda la parte del ahorro de costes. Por lo que comentábamos antes de la parte FinOps, de saber levantar o saber tener muy en cuenta cuántas máquinas son necesarias para que funcionen tus sistemas tecnológicos. Si no eres consciente del grado o el volumen de máquinas que tienes que levantar, probablemente estés sobredimensionando los recursos. Entonces entramos en un desperdicio absoluto de los recursos, tanto económicos como medioambientales. Por lo tanto, ya tendríamos dos efectos. Por un lado,
la parte del ahorro de costes, y por otro lado el impacto medioambiental. Si a todo ello le sumamos el contexto global que vivimos con respecto a la sostenibilidad, entraríamos en conflicto también con las regulaciones, con los marcos normativos que se están imponiendo o se están consolidando cada vez más desde la Unión Europea y desde distintos organismos internacionales. Esos serían los principales puntos. Todo ello también va ligado a la imagen de marca, a la reputación corporativa. Los tiempos cambian, llegan nuevas generaciones y es algo que yo personalmente he vivido. Tampoco es que sea una persona de muy avanzada edad, ¿no? Pero sí que he podido ver con respecto a otras, vamos, mi generación con respecto a las más jóvenes, cómo las nuevas generaciones le dan una importancia muy relevante a toda la parte de la sostenibilidad, ya no solo tradicional, sino también digital. Esto, si no cuidas realmente tu imagen de marca, puede repercutir en cómo te percibe tu clientela y a partir de ahí ver reducida tu presencia de mercado. Hablaste de normativa. O sea, por un lado está por supuesto, el ahorro de costes, ¿no? Y es básico para cualquier empresa. Por otro lado está la imagen de marca. Pero también hablaste antes de que, bueno, pues al final Europa está poniendo mucho foco en todos estos temas verdes. Bueno, pues todos conocemos el problema energético que ahora mismo tenemos encima de la mesa. ¿Cuál es la situación actual a nivel de normativa europea y qué se espera en los próximos años que Europa legisle en torno a la huella digital? Muy buena pregunta esa, Jorge. De hecho, es una pregunta que suelen plantearnos nuestros clientes. Está en boca de todos este asunto, ¿no?, de la Agenda 2030, de los objetivos que se han fijado desde la Unión Europea. Por lo tanto, se estima que en este año 2025 se empiece a solicitar a todas las grandes empresas, por grandes empresas entendemos todas aquellas que superen los 50 millones de euros de facturación o los 250 empleados, informes de huella de carbono digital. ¿Vale? Se realizarán auditorías Empresas perdón, por eso... de más de 50 millones de 50. euros de facturación anual, y luego tendríamos a las empresas de más de 250 empleados. Estas empresas van a tener que entregar informes de huella de carbono digital. Si no tienes dichos informes, cuando se realice la auditoría por parte de la institución correspondiente, pues habrá multas o habrá sanciones con aquellas empresas que no cumplan. Podemos ir a un paso más allá. En el momento en el que esto se asiente, esto se consolide, lo que va a suceder es que se extienda también a pymes y que también en las licitaciones públicas, los ayuntamientos, los distintos organismos públicos, soliciten a los proveedores también informes de huella de carbono digital para poder entrar en dichas licitaciones. Por lo tanto, todo está ligado y es algo que cada vez es más progresivo. ¿En qué se basa esta progresión? Pues en que cada vez utilizamos más entornos digitales, la inteligencia artificial está pisando muy fuerte, consume muchos recursos energéticos y para que tengamos todos un contexto, ¿no?, una idea más aproximada, todos a diario utilizamos el correo electrónico. Parece una tontería, pero cada correo electrónico genera entre 0,3 y 4 gramos de CO2 en función del volumen o la cantidad de texto que se envíe, si adjuntas imágenes, si estas imágenes tienen más o menos calidad, si adjuntas vídeos. Entonces, en una sociedad donde cada vez es más habitual ver a la gente en el autobús y en el metro conectado al móvil, pues entendemos que esto va a adquirir una relevancia cada vez más notoria. No, y sobre todo, un tema que comentas tú, que al final, igual que ahora mismo, pues la administración pública, ¿no?, ya está con el tema del Esquema Nacional de Seguridad para ciertas licitaciones y eso va a ir a más, pues al final este tipo de reducciones de huella digital o tema que coincida con la Agenda 2030, pues al final se acabarán pidiendo para poder licitar o ser adjudicatario. Eso es. Vale. ¿Y cuál crees que es la evolución de GreenOps en los próximos años? ¿Habéis explicado la situación actual? ¿Habéis explicado también cómo se relaciona con la normativa europea o hacia dónde va caminando Europa? Pero a nivel tecnológico, en otras variantes, ¿cómo creéis que va a evolucionar? Creemos que va a evolucionar muy ligado a la inteligencia artificial. No solo la inteligencia artificial generativa, que es lo que ahora más se ve mucho, ¿no?, con respecto pues, a la creación de imágenes, ChatGPT, etcétera, sino a la inteligencia artificial general, que ya implica algoritmos matemáticos avanzados. Entonces, en la medida en la que GreenOps va a estar vinculado a la inteligencia artificial, precisamente estas herramientas de IA van a poder dar recomendaciones estratégicas muy objetivas, basadas, como he comentado antes, en la parte de la observabilidad, basados en datos, ¿vale?, tanto cuantitativos como cualitativos, y a partir de ahí tomar las mejores decisiones en materia de sostenibilidad digital.
Vale. Y pues, vale, pues hemos visto un poquitín, ¿no?, lo que es las diferentes tecnologías. A una empresa que nos esté escuchando y diga, bueno, pues esto puede ser interesante para mí, sobre todo, bueno, por un lado, optimizar costes y segundo, para prepararme, ¿no?, para una posible legislación o mejorar la imagen de mi empresa. ¿Qué pasos, o sea, qué pasos tendría que dar una empresa que no tiene nada de esto, pero que sí tiene infraestructura tecnológica? ¿Cuáles serían los pasos lógicos, ¿no?, para acabar aplicando GreenOps en su día a día? Los pasos lógicos, lo que recomendaríamos desde el Stand 3 es primero realizar una auditoría inicial, tener contexto de lo que está sucediendo en el entorno tecnológico para a partir de ahí tener pues, una visión, ¿no?, del campo de batalla, como por así decirlo. Una vez tienes visión del campo de batalla, puedes decidir si atacar un frente, si atacar por otro frente y cuántos recursos tenemos que destinar para cada uno de los frentes. Ese sería el primer paso fundamental. Desde el Stand 3 es algo que realizamos. Esto, pues, con el tema del Bluetooth se conectó. Nada, y como comentaba, desde el Stand 3 es algo que realizamos de manera prácticamente obligatoria, a no ser que el cliente nos diga que no es necesario y nos proporcione toda la información, pero siempre nos gusta hacer un diagnóstico, una radiografía inicial para tener ese contexto, tener todas las variables sobre la mesa y a partir de ahí ver qué recomendaciones o qué acciones hay que llevar a cabo. A partir de esta primera auditoría, ya se puede entregar como un informe o con unas reuniones periódicas con el cliente donde se les expliquen todos estos puntos. En los siguientes pasos serían realizar pequeños proyectos piloto. No es cuestión de lanzarse a la piscina de una, sino aprender a nadar bien, ver si las aguas están más o menos calmadas y a partir de ahí decidir si nadar, si no nadar y en qué dirección nadar. Entonces, sí que recomendamos mucho iniciar fases piloto o proyectos piloto que den pie luego a una mayor totalización, ¿no?, de lo que es la parte de DevOps, de FinOps, de SecOps y de GreenOps para los entornos digitales. Y ya por último, estaría toda la parte de la capacitación del personal, ¿no?, de la propia empresa. Eso es, invertir recursos en la capacitación, en la formación de los profesionales dentro del área tecnológica. Entendemos que esto no siempre es posible en cuanto a los propios recursos económicos que estén disponibles, como en los recursos temporales, que suelen jugar más en contra que los recursos económicos, ¿no? Muchas veces no hay el tiempo suficiente como para, oye, voy a meter a mi CIO o a mi CTO a un curso avanzado de DevOps o de arquitectura cloud. Entonces, cuando no se pueda producir esta situación de poder capacitarlos, la mejor opción es recurrir a profesionales, a empresas que efectivamente tengamos el core en la arquitectura cloud, en la observabilidad, DevOps, GreenOps, FinOps y SecOps, y a partir de ahí poder brindarles un asesoramiento pues, 360. Vale, pero si existen, o sea, empresas que quieren empezar a aplicar estas tecnologías, bueno, muchas veces el primer paso que hacen es ellas mismamente formarse, ¿no? Si hay certificaciones, si hay formación, sobre todo el tema de, bueno, tanto GreenOps como DevOps para poder formarse, incluso certificarse ellos mismos, ¿no? Sí, efectivamente, tanto a nivel, a nivel oficial hay distintos cursos, distintos, bueno, bootcamps incluso, ¿no?, que cuentan con todas las homologaciones correspondientes. Y luego tendríamos toda la parte de los certificados en cuanto a la parte de los ISOs 14001, tendríamos toda la parte del NS, el Esquema Nacional de Seguridad. Toda esta información o todos estos conocimientos efectivamente se pueden adquirir con una dedicación, una inversión por parte de las empresas. Eso es. ¿Pensáis también, volviendo al tema de normativa, que yo creo que es un tema que nos interesa a todos, aparte de lo que legisle Europa, ¿pensáis que esto de tener optimizada tu estructura tecnológica, tu estructura cloud, por el tema sobre todo de eficiencia energética, ahorro de costes, acabará siendo parte de las ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad? Efectivamente, es cuestión de tiempo. La realidad es la que vivimos, cada vez hay una mayor conciencia con respecto al cambio climático. Lo estamos viendo todos con algunos desastres naturales que se han producido tanto recientemente aquí en España, ¿no?, con el caso trágico del Dana en Valencia y otros casos pues a lo largo de todo el planeta, ¿no? Incendios forestales, sequías. Todo esto va a contribuir a que efectivamente los organismos a nivel oficial se tomen muy en serio el que el consumo energético desmedido por parte de los productos digitales, teniendo en cuenta que estamos llegando a una masificación total, ya no solo en Occidente, porque hay que recordar que, si bien es cierto, durante los años 80, 90, incluso principios de los 2000, Occidente, los países
del hemisferio, ¿no? Del hemisferio norte, la parte occidental, junto a Estados Unidos, fuimos los pioneros en cuanto a toda esta implementación de tecnologías. Todo vinculado, obviamente, al bienestar económico y productivo, ¿no? de décadas previas, ¿no? de mucho trabajo, de todas las generaciones anteriores. ¿Qué ha sucedido? Que esto mismo está sucediendo en países como la India, como China, países donde la población es enorme y donde quizá no haya tanta concienciación porque no están en esa etapa productiva donde sean tan conscientes de todo esto. Entonces, teniendo en cuenta que somos un planeta y actuamos todos de manera global, como no actuemos, no se actúe desde arriba, efectivamente eso es. Va a haber complicaciones, eso es. ¿Y cuál es el estado actual? Vale, hemos visto todo este tipo de tecnologías, ¿no? Que nos ayudan a hacer más eficiente nuestra estructura cloud, nos ayuda a hacer algo que a mí me parece súper importante, el hacer más eficiente la puesta en producción. Al final, todas las empresas tenemos un sistema de aplicaciones, ¿no? Que tenemos que ir mejorando y cada poco hay un desarrollo, hay una actualización que tiene que pasar a producción. ¿Cuál diríais que es el contexto de estas tecnologías en Asturias? Primero en Asturias, en España, en Europa, y sobre todo si nos comparamos con Estados Unidos o si nos comparamos con la parte asiática, ¿no? Que también está bastante desarrollado tecnológicamente. ¿En qué punto estamos? Sí, estamos en un punto se está avanzando a un ritmo bastante considerable, pero sí que es cierto que en Europa, concretamente también en España, sí, hemos sido tradicionalmente más teóricos que prácticos. Tenemos una concepción más teórica de la realidad y no tan práctica. Esto trae sus ventajas, pero también trae sus inconvenientes. En cuanto a ventaja es que planteamos un marco teórico muy sólido donde analizamos muchas variables, pero a veces el tiempo juega en nuestra contra. Entonces, a veces hay que actuar, si bien es cierto, hay que analizar todas las variables y tenerlas todas sobre la mesa y actuar con cabeza, pero tampoco hay que esperar a tenerlo todo súper claro para actuar porque el tiempo pasa y al final para cuando uno quiera reaccionar, pues pueda ser demasiado tarde. Como decimos en Les Dan Free, vale la pena liderar y no reaccionar. Pues eso es algo que tenemos que empezar a implementar en España y en el resto de Europa, concretamente España, es lo que Vale, nos entonces incumbe, ¿no? diríais que estamos un poco retrasados en cuanto a, por ejemplo, Estados Unidos, la aplicación de estas tecnologías, Estamos un o no poco... tan avanzados. No, efectivamente, exacto. Estamos un poquito más desfasados con el ritmo que llevan en Estados Unidos y, como bien has mencionado, Jorge, en otros países asiáticos, por un poco la dinámica, ¿no? Tanto histórico-cultural que tenemos. Europa es diferente, es el viejo continente y tenemos unas dinámicas distintas. Pero bueno, todo se puede cambiar, todo se puede adaptar y si realmente ponemos sobre la mesa los beneficios de utilizar bien la arquitectura cloud, de metodologías como DevOps, FinOps, GreenOps y SecOps, nosotros mismos seremos conscientes de que vale la pena no resistirse tanto al cambio y lanzarse a estas nuevas metodologías o adoptarlas de una manera más masiva. Concretamente, con lo que mencionabas de Asturias, pues creo que toma bastante relevancia, porque Asturias históricamente a lo mejor no tenía un contexto tan tecnológico como recientemente tiene, ¿no? En Gijón, aquí en Oviedo, hay parques tecnológicos, está Sí, el sí. de Oviedo, el de Llanera, tenemos luego el parque tecnológico al lado de Cagüeñes, en Gijón, y hay empresas muy potentes, hay empresas que tienen presencia no solo a nivel nacional, no solo limitado a Asturias, sino a nivel internacional. Entonces yo creo que es un buen momento donde el pueblo asturiano en general, las empresas asturianas, el tejido empresarial asturiano, se dé cuenta de que adoptar estas metodologías va a traer más beneficios que desgracias en ese sentido. Una pregunta también que, bueno, esto de hace hablando unos días justo de DevOps. Claro, tú cuando implementas DevOps, parte de las herramientas son open source, pero que son herramientas que en principio una empresa pues puede, vamos a decir, implantar o ser de manera gratuita. Claro, luego al final faltaría el conocimiento. ¿Qué le dirías a una empresa que quiere pues, empezar a aplicar DevOps, ve que hay herramientas gratuitas, pero no tiene un departamento de IT formado en esas herramientas? ¿Cuál es la dificultad de poner todas esas herramientas a trabajar conjuntamente? La dificultad radica en poder adquirir bien los conocimientos previos o conocimientos básicos para poder entender cómo interrelacionar efectivamente ese ecosistema. Si una persona no tiene tiempo para esto o directamente no dispone de los recursos, nuestra recomendación en ese sentido es, como comentaba antes, tirar hacia un equipo de expertos que te puedan brindar un asesoramiento, ¿no? Una visión más integral de cómo empezar a trabajar y a partir de ahí que tengas el rodaje suficiente, ¿no? La bicicleta engrasada para poder quitarte los ruedines y a partir de ahí pues ir con
con las ruedas, las dos ruedas tradicionales, ¿no? Como uno cuando aprende a montar en bici de niño y pasas de quitarte los ruedines. Pues lo mismo, contar con alguien que te empuje en ese primer proceso, que te ayude a no caerte y a partir de ahí, si eres capaz de mantener el equilibrio por ti mismo, pues bienvenido sea. Perfecto. Creo que tenéis una pequeña demo que queríais hacer. Sí, Si quieres, correcto. efectivamente, sí. Efectivamente. vemos la demo, vemos también preguntas que pueda lanzar la gente de manera presencial online y si no, tengo alguna preguntina todavía más. Te dejo aquí. Sí, vamos a compartir pantalla para que la gente que está fuera lo vea. Vamos a ver dónde lo tenías esto. Yo creo que estaba en este navegador, sí. Vale, entonces espera, déjame compartirte pantalla. Vamos a hacer una pequeña demo, bueno, para poner un poquitín de manera práctica todo esto que hemos comentado. Compartir. Vale, no, siéntate. Sí, muchas gracias. Vale, bueno, en la demo pues vamos a hablar de nuestra plataforma Greenhouse, ¿no? Vale, aquí lo que podemos ver es que trabajamos con los proveedores cloud más importantes, ¿no? Aquí se podría graficar, pues trabajamos con AliCloud, con Amazon, Azure y Google, ¿no? Entonces, aquí lo que sacamos son las gráficas del CO2 emitido, ¿no? Mensualmente, kilovatio hora consumido y el coste que nos genera, ¿no? Vale, esto nos sirve para que cuando una vez tomemos medidas, ¿no? Ver si estamos cumpliendo objetivos, ¿no? Si tú apagas X máquinas en un horario puntual, pues en la siguiente gráfica veríamos si ese consumo nos ha bajado, ¿no? Es un poco para trazarnos los objetivos, ¿no? Luego, esto aprovecha, es un tema también de concienciación, ¿no? Estamos emitiendo en un año, pues, 10 toneladas, ¿no? de CO2. Esto equivale a 13 vuelos directos. Muchas veces, cuando estamos consumiendo, bueno, está ya arrancado, ¿no? El enchufe conectado, eso no consume. Bueno, pues ser conscientes del consumo, ¿no? Nos dice 1 millón de móviles conectados, cargando y, bueno, pues los árboles durante 10 años, ¿no? Vale. Luego, gráficas más que tenemos. El consumo energético por zonas, ¿no? Muchas empresas tienen, como son multiregión, tienen servidores en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, etcétera, ¿no? Pues te dice, también te va viendo dónde estás consumiendo más, ¿no? Para ver, en esta región tenemos que poner el foco, ¿no? Esto nos saca un mapa completo, ¿no? Pero aquí también hay un tema. Vale, el kilovatio que se consume, estos datos los obtenemos de los propios proveedores, ¿no? O sea, Amazon te dice lo que consume su infraestructura, etcétera, ¿no? Y no todas las regiones consumen lo mismo, porque ellos replican datos de maneras diferentes. A lo mejor en Sudamérica replican 2 veces y aquí replican 3 veces, ¿no? También es importante saber el consumo difiere, aunque sean los mismos kilovatios, luego internamente cada región tiene sus consumos diferentes. Entonces aquí es una manera de lo que dices, ¿no? Si tengo lo mismo aquí que aquí. Bueno, es decir, tienes lo mismo, pero por cómo está montada la infraestructura en esa región, consume más. ¿Vale? Un tema también que entiendo que metéis en vuestros análisis o ayuda a las empresas es aconsejarles en qué zonas a veces es más importante o más económico Exacto. el tener ciertos recursos. Claro. Luego hay una serie de directivas europeas que no te permiten sacarte toda Europa, pero bueno, Sí, porque aconsejáis también cómo distribuir el cloud. Exacto, porque tú, público. de manera transparente, tú cuando contratas servicios en la nube, las regiones son aparentemente iguales, pero claro, cuando replican los CPDs, y pasó aquí hace poco cuando Amazon se instaló en Madrid, Madrid no tiene lo mismo que tiene Londres. Ellos te lo ofrecen como es lo mismo, pero como han empezado después, tienen servicios diferentes. Entonces, cada región tiene sus consumos diferentes. Y luego, pues también la aplicación lo que hace es una serie de recomendaciones, ¿no? Que es lo que comentaba un poco antes. Si tú has tomado una serie de medidas, pues aquí te va a hacer una proyección de, mira, como estás ahora, el próximo mes vas a reducir un 20% el consumo energético, ¿vale? Y luego esto también va ligado a lo que hablábamos de FinOps, te está diciendo qué recursos te recomienda modificar, ¿no? Cosas que no estás utilizando y te va a decir el consumo en dinero, que al final muchas veces es lo que buscan las empresas, ¿no? Ahorrar en la factura y a la vez esta recomendación te dice ese ahorro en consumo energético, ¿no? Entonces es lo que dice Isma, va un poco ligado
Si a la vez que ahorras costes, vas a ahorrar en consumo energético. Entonces, luego esta aplicación lo que hacemos luego es enviar un reporte, ¿vale? Para que el cliente sepa durante su último mes qué consumos está teniendo. Efectivamente. Un reporte que es perfectamente complementario a los reportes FinOps o a los reportes SecOps también que nos pueda pedir el cliente. En cuanto a DevOps, no nos suelen pedir tantos reportes, sino más manos de, oye, Sí. métete directamente en la arquitectura cloud y móntame Kubernetes o cualquier tecnología. Pero sí, la idea es presentar este enfoque integral en cuanto a informes, tener las auditorías. Y que Está bien, pero bueno, desde el principio te queda claro, ¿no? la aplicación de este proyecto, qué reporte o qué ahorro económico te está reportando. Eso es, efectivamente. Vale, perfecto. Pues nada, aquí lanzamos, si queréis, abrimos un turno de preguntas para la gente que estáis de manera presencial o la gente que estáis online podáis preguntar. Vamos a dejar de compartir. Acordaros que todo esto no os preocupéis, que la grabación de todo lo que hemos hablado, bueno, la grabación de la sesión nos va a llegar. Si queréis las personas que estáis empezamos con las personas que estáis de manera presencial y si no, damos paso a la gente que está de manera online. ¿Alguna pregunta que tengáis? A ver, siempre estáis hablando de cloud. ¿Por qué el cloud es mejor que on-premise, tanto en sostenibilidad como en tema de costes? Que bueno, no sé, da la sensación, da la sensación de que, bueno, quizá vuestro negocio no esté orientado a la nube, pero todas las empresas, depende del tamaño, es conveniente que se vayan a la nube. Depende de tu negocio, depende de tu volumen, es conveniente que te quedes en premise con un análisis de cómo reducir costes en premise, o la tendencia al híbrido es más recomendada. Muy buena pregunta. En ese sentido, nosotros efectivamente, siempre que también trabajamos la parte on-premise, no solo la parte de arquitectura cloud, ¿no? También tenemos algún cliente que nos pide labores de mantenimiento, ¿no? De lo que es el propio hierro que llamamos nosotros, ¿no? De ir a sus oficinas y ver que están los servidores completamente funcionales y demás. Con respecto al modelo híbrido, o qué es lo más recomendable, no siempre efectivamente lo más recomendable va a ser la arquitectura cloud. Hay que analizar cada caso, por eso es algo que nos gusta realizar con cada cliente, ¿no? El ver efectivamente si compensa que te vayas a la nube, ver los gastos y a partir de ahí decidir si te compensa más o un modelo híbrido o incluso mantener el formato on-premise. Aquí la idea es no pagar más por el collar que por el perro, como decimos, ¿no? Y que tengas toda la información de manera objetiva. El modelo híbrido, concretamente, es algo que se está llevando últimamente mucho por el tema, por un lado, de que tienes la arquitectura cloud que te da este autoescalado dinámico, ¿vale? De decir, vale, no necesito ir a comprarme un servidor, montarlo, sino que si tengo más peticiones o una mayor afluencia de usuarios en la plataforma, directamente pues desde el proveedor cloud que tengo contratado, levanto una máquina y de manera instantánea pues aumento, ¿no? la capacidad de mi plataforma. Pero por otro lado estaría toda la parte de la seguridad, ¿no? El tener todo el hierro en las oficinas, custodiado con los métodos de seguridad que la empresa establezca, es algo que también se está llevando últimamente, está de moda en ese sentido, ¿no? Es ese modelo híbrido que te da por una parte seguridad y por otra parte te da esa flexibilidad para poder autoescalar cuando realmente lo necesites, sin tener que tener un delay en los tiempos o que el nivel de servicio decaiga con los clientes. Con respecto a la parte de la sostenibilidad, pues habría que analizar concretamente cada casuística para determinar si efectivamente compensa más la nube o compensa más tenerlo on-premise. Pero no siempre es todo on cloud, efectivamente. De hecho, nuestro CEO y fundador le encanta la parte del hierro y siempre que sale algún proyecto vinculado a tener que hacer revisiones de los servidores en las oficinas, on-premise y tal, se tira a la piscina porque es algo que le gusta mucho. Pues él se empezó trabajando así, sus primeros pinitos más de joven, ¿no? Fueron con servidores on-premise y demás. Entonces es algo que nosotros también abordamos en ese sentido. No es excluyente una cosa de la otra. Claro, yo ahí aporto un poco también en línea a Isma. Lo ha comentado él. Seguramente no. Cloud
en tema económico, on-premise generalmente va a ser más barato, pero ¿qué te ofrece un cloud, ¿no? Que tú vas a tener servidores a demanda, ¿no? Tú cuando tienes un CPD tienes unos límites de recursos y aquí si quieres ampliar tienes que contratar y ampliar, ¿no? ¿Qué es lo bueno que tiene un cloud? Pues que tú puedes poner autoescalado, amplío la infraestructura en un momento puntual y luego lo bajo. Hay un tema también importante que también ofrece el cloud, también esa renovación de la infraestructura. Los proveedores cloud van contratando servidores también con ese bajo consumo energético. Pero bueno, es un poco lo que dice Isma. Nos adaptamos a on-premise, al tema híbrido y no hay una cosa mejor que otra, es ver la necesidad del cliente. Sí, cada casuística realmente. Sí. Vale. ¿Alguna preguntina más o vamos alternando si queréis con...? Sigo, ¿eh? Yo sigo. Sí. Bienvenido. Lanza. Ahora también, cuando estáis hablando de la de Gringo, también un poco por a veces dimensionar, ¿no? El equipo IT, pues cómo dimensiona su infraestructura. Yo entiendo que influye mucho la conducta del usuario. Porque a veces pues, tú dimensionar tu almacenamiento, pero ¿quién está influyendo en ese almacenamiento, ¿no? Es el usuario que genera los correos, estaba diciendo lo que consume, ¿no? De medio correo, la documentación. Entonces, a veces pienso yo, ¿cómo empezar por la otra parte, ¿no? Por el otro extremo? Ya no por tu infraestructura, que ya sea sobredimensionada, pero que tampoco puede reducir porque el problema un poco de consumo, ¿no? Está siendo en el origen, ¿no? En el que produce todo esa diógenes digital que ahora estamos teniendo. Y cómo entonces, un poco cuando pregunto yo es, ¿qué recomendaciones, qué pautas, qué conductas hay que inculcar en esos usuarios para que el consumo o la producción digital sea sostenible? Ya no digo sostenible tanto en el consumo, sino sostenible en el tiempo, que tú tengas unas cabinas de almacenamiento que te valgan de aquí a no sé cuántos años, ¿no? Que no siempre tengas que comprar más. Sí. Yo te interrumpo. Vale, Sí. perfecto, dale. No, porque justo según los comentado me ha venido un caso práctico, ¿no? Al final los casos prácticos son muy útiles, ¿no? No digo que, o sea, yo me encontré en una empresa en la que estuve con un producto que tenían, que no tenían un sistema de cuotas y lo tenían todo en la nube y estaban pagando almacenamiento porque, claro, el cliente no tenía límites y subía. Y claro, pues se les iba la factura. Y con una simple revisión vimos que no había sistema de cuotas. En muchas empresas, no muchas, ¿no? Pero te encuentras casos de que no hay un sistema de cuotas y no estás limitando el almacenamiento que tiene un trabajador o un cliente, ¿no? Tú pones ese sistema de cuotas, si es en un cliente, pues bueno, cuando vas tarifando este coste tiene este almacenamiento y se lo vas ampliando y con trabajadores pues lo mismo, cada trabajador tiene una cuota, es verdad que hay casos concretos que necesitará ampliar esa cuota, ¿no? Pero bueno, muchas veces tener ese sistema que en una primera revisión, como dice Isma, de este piloto, vemos que eso no está implementado. Entonces hay una serie de implementaciones que se pueden poner como son las cuotas, que muchas veces parece que es muy obvio, pero luego vas al grano y te encuentras que no está implementado. Sí, yo complementándote, efectivamente, con un caso además que me pasó hace muy poquito, monté la fibra en casa y me sorprendió una etiqueta en amarillo fosforito que me incluía el AD, vamos, que es el aparato, ¿no? Ponía, antes de llamar al técnico, pruebe a reiniciar el router. Y yo lo pensé y dije... Claro, si realmente la gente no está concienciada, no le das esas recomendaciones que parecen tontas, ¿no? No parecen, pues a priori que uno piensa que todo el mundo lo sabe, pero no todo el mundo tiene por qué saberlo. Si realmente empezamos con esas recomendaciones prácticas hacia nuestros clientes, de decir, oye, pues cuando haces peticiones a nuestro sistema, pues estamos contaminando tanto, se está generando tanto impacto medioambiental, por lo tanto, mide bien las peticiones que realizas, no tanto por nosotros, sino por el planeta en sí, sino porque realmente vivimos aquí conjuntamente y hay que cuidar de ello, ¿no? Y no podemos estar cada 2 por 3 pues, estableciendo solicitudes a cada cosa que se nos ocurra.
Me ha recordado un poco a eso, ¿no? El cómo también desde en este caso Telecable pone muy acertadamente este mensaje para que aquellas empresas, aquellas personas que no son conscientes de que realmente el router se puede reiniciar se puede arreglar, ¿no? Cualquier incidencia reiniciándolo, pues no desperdiciar recursos de, oye, llamas a un técnico, te traslada hasta tu casa, una furgoneta, recursos, tiempo, económicos, medioambientales, lo que contamina la furgoneta. Entonces, bueno, yo creo que también pasa todo por concienciar al consumidor final por parte de las empresas. Que no solo recaiga en la parte más institucional o gubernamental, sino que actuemos todos unidos bajo el mismo compromiso. Sí, Tenía una pregunta, soy Alberto de Energigante. Nosotros nos dedicamos, entre otras cosas, a hacer huellas de carbono para nuestros clientes. Y el tema de la huella de carbono digital nos interesa para trasladarlo a los clientes. Comentáis que tenéis, por ejemplo, tenéis los datos de los kilovatios hora que consumen los equipos de vuestros clientes. Y luego eso hay que utilizar unos factores de emisión. ¿Qué factores de emisión utilizáis o cómo obtenéis esos? Digo, el dato de obtener los kilovatios hora ya me parece súper útil, ¿vale? Para lo que hacen. Digo, luego de cara a certificar y verificar que ese cálculo es adecuado y poder presentarlo dentro del mercado. Vale, sí, eso en la propia aplicación, si no lo puedo mostrar, está la documentación donde te dice de dónde, o sea, de cómo obtiene ese dato de los proveedores cloud y cómo hace ese sumatorio y esa fórmula. Sí, si quieres, sí, yo lo muestro en la propia aplicación, te da esa documentación donde puedes ver de dónde obtiene ese dato. Déjame compartir Sí. para que la gente que está online lo vea también. Compartir. Venga. Ya te dejo. Vale. A ver, si lo encuentro. Vale. No, esta es la calculadora. Esto no lo quiero. Vale, aquí. Vale. ¿Cómo se estima este consumo, ¿no? Entonces, aquí en la propia documentación, Sí. bueno, pues se puede ver más la propia documentación donde explica esta fórmula, ¿vale? Vale. Se puede leer al detalle desde la propia plataforma. Sí, entiendo que esto está más o menos parametrizado, ¿no? Sí, hay claro, un o sea, procedimiento o sea, estándar de sí, cálculo al de... final, esos datos nos los da cada proveedor cloud, ¿vale? Sí. O sea, esto hay que cogerlo un poco entre comillas, son sus datos. O sea, Google dice o Amazon dice, yo consumo esto. Bueno, pues no podemos ir al grano y decir, oye, es lo que te da el proveedor. Y tú, con lo que te da ese proveedor, pues haces los cálculos. Perfecto. Vamos a ir alternando, si queréis, con la gente que tenemos online, que hay 6 preguntas. La primera es, ¿todo es aplicable a una estructura on-premise? Porque algo comentaste antes de Sí. que... En cuanto a la arquitectura, es que no entiendo muy bien la pregunta. Pregunta si todo, o sea, entiendo que pues, todo el tema de Grid Sí, efectivamente. no difiere que seas público. No, al final Efectivamente. son filosofías y son aplicables al cloud y a on-premise, o sea, y a on-premise. Todo lo que comentasteis hoy es aplicable tanto Sí. estructura, todo el mundo que está en público, híbrido o está todo Efectivamente, on-premise. todo se puede monitorizar y todo está en ese ámbito. Vale. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuándo llegará la normativa europea? Pues es algo que está todavía sobre la mesa, pero viendo la tendencia y viendo un poco que cada vez nos acercamos a ese 2030, ¿no? Y los objetivos, pues efectivamente no se están cumpliendo, pues lo más probable es que llegue a lo largo de este 2025 o a más tardar mediados del 26. Me lo voy a digitar. Vale, 2025 o 2026. Otra pregunta es, ¿dónde puedo obtener información sobre certificaciones? En los organismos oficiales, efectivamente. Ahí le recomendamos entrar en todo lo que sea gubernamental, todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Medio Ambiente, todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad y a partir de ahí poder sacar el listado exacto de qué es lo que nos pide
nos piden las distintas instituciones, también un poco en función de cuál sea la actuación de nuestra empresa, ¿no? La naturaleza de nuestra empresa, porque en función de a qué nos dediquemos nos van a pedir más o menos certificaciones en ese sentido. Vale. Si veis, sobre todo las personas que estáis de manera online, que a veces lo tenéis un pelín más complicado, alguna de las preguntas no quedan sin responder, mandarnos un correo a la oficina cerapime@fade.es. Igual, pues estas certificaciones, igual podemos aterrizar más la pregunta, bueno, o lanzarla ahora si queréis, pero si no al correo y se lo hacemos llegar al equipo de Les Dance y os lo respondemos, ¿no? Vemos un poco si incluso podemos pasarles enlaces o páginas Por supuesto. específicas. Vale. Mira, justo, ¿me podéis pasar el contacto de Ismael y Víctor? Nada, bueno, yo creo que os pueden, si no, pasarnos también un correo a la oficina Cerapime, os pasamos el contacto. O si no, yo creo que es fácil encontraros por LinkedIn o contactando a la empresa Les Dance Free. Pero bueno, si no, contactar al correo a cerapime@fade.es o más fácil, llamar al teléfono de FADE 985 23 3105 y preguntar por cualquiera de las personas que estamos en la oficina y os pasamos sus contactos. ¿Qué recomendáis? ¿Google Cloud, AWS o Azure? Eso muchas veces tiene costes parecidos, ¿no? Y ha faltado la pregunta de AliCloud, que también es otro proveedor. Hay más, OVH también tiene sistemas cloud. Al final es un poco ver qué necesidades tienes porque tarifan diferente, ¿vale? O sea, tú puedes tener un producto que en Azure cuesta 3 céntimos y a lo mejor en Amazon es 4 y ese centimito multiplicado al mes es lo que necesitas. Es un poco adaptarte a necesidades, ¿no? Luego también es un tema de... también puede ser híbrido, ¿vale? O sea, hay muchos clientes que no solo tienen un proveedor cloud, tienen varios porque pues parece que los DPS también se pueden caer, ¿no? Entonces yo tengo infraestructura en Amazon y tengo infraestructura en Google, por si uno se cae, lo sigo teniendo respecto del otro. O sea, no hay... Las cosas hay que analizar y ver el caso particular, ¿no? Vale, otra pregunta. Muchas gracias, Fade. Este es un tema que me preocupa. ¿Veis posible hacer en un futuro algo específico de DevOps? Bueno, se puede mirar, ¿no? Aterrizar algo... Sí. Porque sí es verdad que hoy hemos puesto foco sobre todo en GreenOps, En GreenOps, sí. pero más este tema de DevOps, de cómo se ponen aplicaciones en producción de una manera esto del ciclo de vida del dato se puede hacer perfectamente. Sí. Vamos a mirar, pero vale. Sí. Paralelamente, nosotros también estamos destinando recursos a una plataforma de observabilidad, por lo tanto, con el tiempo estará también operativa, funcional, y sería también interesante poder mostrar a una demo como hemos hecho con GreenOps. Una pregunta que tengo yo. Todo el tema ahora mismo en Europa, vamos a decir, de proteccionismo, ¿no? Ante los clouds, los hyperscaler americanos, ¿no? El Google, Azure y Amazon. ¿Tendría que preocupar a la gente que está moviendo los datos, tenerlo en cuenta? ¿Cómo creéis que va a evolucionar? Es una pregunta así que compleja, pero bueno, si verá que hacen prensa más, pues en Europa intentamos producir nuestros propios, bueno, pues está el tema de Gaia X, un montón de iniciativas, tener nuestros espacios de datos, nuestros incluso data centers, ¿no? Y no tener tanta dependencia de los proveedores americanos. ¿Esto hay que tenerlo en cuenta? ¿Cómo creéis que va a derivar? ¿Cuál es el contexto actual? Sí, es una muy buena pregunta, Jorge. Esto también nos pasó, nosotros formamos parte del Hub de defensa y se planteó una cuestión similar con respecto a la industria armamentística española, ¿no? y la dependencia que tenemos a nivel de armamento, tanques, aviones, incluso munición de Estados Unidos y otros países, ¿no? Es una buena pregunta porque yo creo que todo se basa en... Va un paso más allá, va al nivel de las relaciones internacionales y la confianza entre los distintos países. Si realmente se mantiene esta confianza, que a día de hoy creemos que existe en el bloque occidental, por algo tenemos la OTAN, ¿no? Y formamos parte, pues, prácticamente toda Europa junto a Estados Unidos y muchos otros países de América Latina y de África y de Oriente Medio. Si mantenemos esta confianza y realmente no se ve agredida o se ve disminuida, creo que la dependencia no va a ser algo que pueda suscitar tanta preocupación a nivel nacional. Ahora bien, si efectivamente la confianza se va mermando, pues nunca está de más el tú tener la capacidad de, si de repente lo que era un aliado ya no es tan aliado y efectivamente no puedes confiar tantos datos en
en aquel agente institucional, ¿no? o gubernamental que efectivamente estabas confiando hasta hace relativamente poco, pues es que es una muy buena pregunta. Es que A ver, es compleja, pero bueno. Todo, ya te digo, yo por la perspectiva que tenemos se basa mucho en la confianza entre los distintos países. Yo creo que no va a haber un problema porque estamos muy alineados en Occidente en cuanto a los objetivos a nivel tanto de nuestros países a nivel interno como a nivel global, pero nunca está de más valorar la posibilidad de que desde España pues tengamos también una industria cada vez más potente en centros de datos, que incluso tengamos proveedores clouds a nivel internacional, porque eso nos daría, por un lado, mayor presencia internacional, una mayor fuente de ingresos a nivel económico, lo cual aumentaría el PIB, y en consecuencia también nos daría esta seguridad de si todo falla, si de repente algo se estropea en materia de cooperación internacional, pues tenemos la seguridad de que los datos los tenemos nosotros y no los tienen otro. Vale, pero mandamos un mensaje de tranquilidad, ¿no? A la gente que tenga los datos en Azure, mandamos Amazon. un mensaje de tranquilidad de que no va a haber en ese sentido, no Problema. tiene pinta de que vaya a haber ningún problema. Perfecto. O sea, si hay alguna, yo creo que habíamos respondido las 6 preguntas. Sí. Vale. ¿Queréis lanzar alguna preguntina más los que estáis de manera presencial? Nada, pues yo creo que entonces podemos ir cerrando. Agradeceros a los compañeros de Les Dance Free, a la empresa Les Dance Free, que habéis estado aquí con nosotros, ¿no? Y yo creo que ha quedado bastante explicativo todo lo que habéis comentado. Lo dicho, como se va a mandar el enlace a todos los inscritos del vídeo, pues la gente pues podéis revisar o volver a las preguntas que hemos lanzado. Agradecer a la gente de Compromiso, ¿no? A Reyes, siempre la colaboración y todo el soporte que nos da FADE en este tipo de jornadas. Gracias, muchas gracias, Reyes. Y nada, a todas las personas que os habéis desplazado de manera presencial y a todas las personas que os habéis bueno, pues conectado online, agradeceros también vuestro tiempo y esperamos veros en las siguientes actividades, ¿no? que lancemos desde la oficina CERA PYME de FADE. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.